Buenas tardes. El Centro Virtual de Gestión Pública SIDERIS organiza webinares con especialistas en temas que impactan nuestra relación con organizaciones públicas, con el gobierno, con entidades estatales no gubernamentales y con los particulares. Este webinar lo patrocinan el despacho Burgoa Toledo y Asociados, SC, y la consultoría SIDERIS. El Centro Virtual de Gestión Pública SIDERIS ha organizado un ciclo de 3 pláticas con 3 especialistas. Todas estas pláticas están relacionadas con la propuesta de reformas al sistema de pensiones presentada en la conferencia mañanera del 22 de julio por el presidente López Obrador, misma que expuso con diapositivas y ha sido divulgada en los medios de comunicación. Cabe destacar que la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley del Seguro Social aún no es pública y en este momento se desconocen los detalles técnico-jurídicos y las proyecciones financieras actuariales. Los objetivos de este webinar serán los siguientes: explicar la integración del sistema pensionario mexicano, identificar los efectos de las cuotas obrero-patronales en la empresa y en el mercado, explicar la relación entre el derecho laboral, el mercado de trabajo y las pensiones, explicar la diferencia entre los distintos tipos de pensiones, explicar qué es una tasa de reemplazo y un sistema pensionario, analizar la forma de combinar equilibradamente los 3 tipos de pensiones, exponer lineamientos para una reforma pensionaria integral, cuotas obrero-patronales del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, cuota social, generación Afore, que para ubicar a los que nos escuchan son aquellos que cotizaron con la ley de 1997, generación de la transición, que son aquellos que empezaron a cotizar con la ley de 1973, pensión mínima garantizada y tasa de reemplazo. Nuestros panelistas son especialistas en seguridad social, en fiscalidad de empresas y en derechos laborales. Por lo tanto, les pediré a cada uno de ellos que desde su especialidad se enfoquen en las propuestas que contiene la reforma pensionaria de la mañanera presidencial. Doctor Matute, le cederé la palabra para que exponga la integración del sistema pensionario en México en el contexto de la reforma propuesta por el presidente López Obrador. Bienvenido. Gracias, Mari Carmen. Gracias a nuestros seguidores por estar aquí presentes el día de ahora, lunes 27 de julio. Yo les quiero exponer rápidamente qué es un sistema pensionario. Un sistema pensionario es una protección que se da a las personas que se encuentran en alguna debilidad frente a la vida. Y entonces, la debilidad puede provenir del retiro, la edad avanzada o la vejez, es decir, la que se puede producir después de muchos años de trabajar en el mercado de trabajo y que ya no, y que por la edad ya no es suficiente, ya no es la persona apta para el trabajo y tiene que seguir obtener un ingreso para poder vivir dignamente, pero también el sistema pensionario está relacionado con otras cuestiones como puede ser la invalidez, la incapacidad por riesgo de trabajo o la muerte de un trabajador, que da origen a las pensiones de viudez, orfandad. Entonces, el sistema de pensiones es mucho más amplio que el simple sistema de retiro cesantía en edad avanzada y vejez a que se refiere el SAR, la CONSAR en específico. Muchas gracias, doctor Matute. Doctor Carlos Burgoa Toledo, ¿es conveniente para los trabajadores que se aumente la cuota patronal en el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez? Le cedo la palabra. Gracias. Gracias. Bueno, pues de antemano muchas gracias por la presentación. Y bueno, retomando la pregunta, aquí lo importante es hacer notar lo siguiente. Desde la presentación que hizo el presidente en la mañanera, pues evidentemente se hizo mención y mucho énfasis en que de la
tripartita, que es la constitución propiamente de la seguridad social, al trabajador pues no le correspondería ningún aumento. Se hizo también mención que era un trabajo de negociación por aproximadamente un año, en donde la iniciativa privada de alguna manera llega al consenso y pues bueno, es aquí en donde viene precisamente la pregunta que hoy se aborda. El patrón tendrá que hacer un pago superior a lo que está actualmente referido. De manera directa al trabajador en la forma que está expuesto no tiene mayor problema, pero realmente creo que ese es el punto mínimo, porque si bien en lo escrito al trabajador la cuota que por su parte debe cubrir no es algo que se incremente, lo cierto es que de manera indirecta tiene todos los inconvenientes. Creo que esto es algo muy, muy, muy importante anotar. En la medida que el patrón, que es la fuente, es el capital y el trabajador, pues es el trabajo, valga la cacofonía. En la medida que el capital se ve afectado, que el patrón tiene que hacer un esfuerzo adicional, invariablemente va a tener, vamos, un efecto hacia el trabajador, como sería la acción y la reacción de la que habla la física. Pues es algo que hoy en día podríamos tener muy presente. ¿Qué me refiero con esto? Si el patrón ve que sus números se elevan, evidentemente podría empezar a realizar algunas acciones que pudieran ser, desde luego, en detrimento de los trabajadores. ¿Cuáles serían esas acciones? Bueno, son varias. Platicábamos ayer de una, que son los esquemas agresivos, que se usan mucho con el outsourcing. También cuando se les hace obvio el efecto en el cual los asimilan a salarios. Muchas gracias, doctor. Cederé la palabra ahora al maestro Hipólito Romero Reséndez. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y es un gusto seguir participando en este ciclo de conferencias del webinar, agradeciendo la presentación y en concreto tratando la pregunta y sobre todo la introducción a la misma, donde nos habla de si la eventual disminución de semanas de cotización incentiva la informalidad del mercado laboral, pues podemos ver que dado que la mayor parte del trabajo en México es informal, pues realmente esta situación de disminución de semanas, pues no tendría mayor impacto por lo que hace el grueso de la producción, vamos, la población económicamente activa, es decir, aquella que está en informalidad, porque le daría igual eventualmente tener más o menos semanas de cotización, toda vez que no ven que van a tener una pensión para enfrentar sus años de vejez de manera digna. Ese sería el punto concreto. Ahora, por lo que hace a la parte de estas semanas de cotización, debemos considerar el efecto de la movilidad laboral. Esta puede ser de dos tipos, ya sea interna o externa. Interna, es decir, la posibilidad de que la fuente de trabajo permita que los trabajadores formales puedan acceder a mejores condiciones, puestos de trabajo, aprovechando la figura de la estabilidad del empleo, así como los derechos de preferencia, antigüedad y ascenso. Por otra parte, la movilidad externa consistiría en la posibilidad de que un trabajador pueda acceder a un mercado formal donde pudiera cambiar de trabajo siempre que se fueran mejores condiciones. Es decir, yo probablemente ocupo un puesto de subdirector en X empresa, mis calificaciones eventualmente, relaciones, estudios, permiten de alguna manera que pueda ser un mejor candidato en otra empresa para poder acceder a la misma. En este caso, desafortunadamente, en nuestro país, podemos considerar que este tipo de movilidad es muy limitado. Prácticamente estamos a la par de algunos países como la India, donde esta situación de movilidad laboral pues, es limitada. Y nos referimos exclusivamente al mercado formal. El informal sabemos que ahí hay un gran débito por parte de la sociedad, no nada más del gobierno, sino en general no tenemos las condiciones suficientes para hablar de esta formalidad y vendría vinculado con lo que sería un trabajo digno. Muchas gracias. Doctor Carlos Matute, ¿cuál sería, desde su punto de vista, una reforma pensionaria integral
desde la perspectiva de la seguridad social. Tiene la palabra. Primero tendrá que ser una reforma que atendiera o que viera a esta gran transferencia de recursos presupuestales que se está haciendo a la generación de la transición. Se tendría que revisar, aplicar la jurisprudencia que, como ya comentaba, la Corte, de tal manera que ya no hubiera una transferencia no correcta a ciertos sectores privilegiados de la sociedad. No es correcto que una persona que recibe entre 22, un grupo que recibe entre 22 y 70,000 pesos de pensión, todavía reciba la pensión del bienestar. Recibirla es inmoral, es injusto que se transfieran recursos de los impuestos a estos grupos que ya tienen esta condición. Primer elemento, habría que empezar a ver esa parte, que no siga habiendo más transferencias presupuestales por populismo, por ser más popular a estos sectores que ya tienen beneficios. Eso es distinto a los que no tienen una pensión o a los que tienen pensión mínima en la ley del 73. Habría que aclarar, a ellos sí hay que apoyarlos. Por otro lado, habría que establecer una cuota social más alta, beneficiando a los de menores ingresos, por ejemplo, que el de menor ingreso reciba el 10% de su salario y que el del mayor ingreso, el que cotiza a 25 veces el salario mínimo, reciba el 2 o el 1% menor ingreso. De tal manera que el apoyo sea mayor para los de menores ingresos y menor para los de mayores ingresos, pero que siga existiendo porque es un incentivo a la cotización. Es decir, que la cuota social se convierta en un incentivo para la formalidad en el trabajo. Con esto concluyo mi participación. Muchas gracias. Pues el tiempo se nos acaba. Me permito, a ver si no me equivoco, dar como conclusiones a este ciclo de 3 conferencias las siguientes. Sería la número 1, esa es obvia, aún no se presenta ante el Congreso de la Unión la iniciativa de reformas al sistema de pensiones. ¿Por qué? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esto probablemente denote una falta de transparencia. La siguiente es que la propuesta de reformas al sistema de pensiones no es integral. Laboralmente no lo es porque deja fuera a los trabajadores de la economía informal. Fiscalmente tampoco lo es porque el incremento de cuotas a los patrones tiene un efecto negativo en el trabajo y en el mercado. En el trabajo porque probablemente vaya a haber menos personas contratadas y en el mercado porque los precios, el aumento de la nómina se reflejará en el incremento de los precios. Tampoco lo es desde el punto de vista de la seguridad social porque no incluye a todos los trabajadores y no es financieramente viable. Otra conclusión sería que de prosperar la iniciativa cuando se presente, solo se ve beneficiada la generación Afore. La mayoría de los trabajadores de esta generación comenzarán a jubilarse dentro de 20 años. Y la que considero como última para redondear es que presupuestalmente tiene un costo muy elevado. Según la CONSAR, el 50% del Producto Interno Bruto, con todo lo que esto implica, es decir, dejar de cubrir otras necesidades sociales o no cubrirlas como se requieren. Cito algunas: educación, salud, seguridad social, internet, entre otras que tenemos como sociedad pública. Muchas gracias por su participación y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Buena tarde. Un like siempre nos ayudará a difundir este tipo de conocimientos. Muchas gracias.